Hace ya unos meses que fue lanzada la Insta360 Go 2 y seguimos exprimiéndola al máximo, y por eso hoy te traigo un resumen de todos los puntos fuertes y no tan fuertes de esta pequeña bestia. ¿Quieres saber cuáles son? Hola, ¿qué tal? Soy David Rosillo y esto es Mi Cámara Deportiva. Y como supongo que ya habréis visto cientos de reviews, hoy os traigo un completo listado de los pros y los contras de esta cámara. Todo desde mi punto de vista y opinión personal, para que te decidas si quieres comprarla o no. Así que vamos a verlas, pero primero suscríbete al canal, justo aquí debajo. Y recuerda que en la descripción te dejo también el grupo de Telegram de la Insta360 Go 2 y los enlaces con los mejores precios de esta cámara. Y comenzamos, como no podía ser de otro modo, con los puntos fuertes, los puntos a favor de esta cámara, que como veréis no son pocos y algunos ya los conoces, pero otros te van a sorprender. Y comenzamos, como no podía ser de otro modo, hablando del estuche de este modelo. Una auténtica renovación y que corrige muchos de los fallos del modelo de la Go 1. En primer lugar, contamos con puerto de carga USB tipo C, un punto a favor y que nos permite tener que cargar únicamente con un cable si nuestro smartphone ya utiliza este conector. Además, junto a este puerto de carga del estuche, contamos con un anclaje de trípode internacional de 1/4 de pulgada, realmente cómodo para acoplarlo en cualquier palo selfie y grabarnos o grabar el entorno. Por si esto fuera poco, otro punto que me parece muy top es la inclusión de unas pequeñas patitas plegables en la parte trasera, que nos van a servir como si fuera un trípode. Pese a que no son las más fuertes y estables, como se ve en este vídeo, nos sirven perfectamente para grabar un buen timelapse sin necesidad de apoyos extraños. Muy top. Además, y como veíamos antes, este estuche nos sirve tanto para guardar la cámara cuando no la usemos, cargar la batería y, por qué no, como palo selfie, dado que podemos sujetar un extremo con la mano y ajustar el ángulo para grabarnos cómodamente. Pero espera, que quedan más puntos fuertes de este estuche. Tendremos por fin una pantalla en esta cámara. Exactamente se encuentra en el estuche, desde la que vamos a poder ver toda la información de la cámara, la batería, el almacenamiento libre, el modo disparo, los diferentes ajustes, el idioma. Por fin, algo terrible en el modelo anterior y que resultaba realmente incómodo averiguar en qué modo nos encontrábamos. Pero es que además, y como colofón, nos sirve de control remoto. Una pasada. Podemos llevar la cámara anclada al pecho, en la suspensión de la bici o en el alerón del coche y controlarlo desde el propio estuche de forma inalámbrica sin necesidad de un smartphone. ¿Y algún punto fuerte más de este estuche? Pues sí. Nos va a permitir una autonomía total de la cámara de 150 minutos, nada mal si lo piensas, casi 2 horas y media, en cargas de un máximo de 30 minutos de autonomía. Si quieres conocer todos los datos y especificaciones de esta cámara, pásate por mi primer vídeo de la Go 2, que te lo dejo aquí arriba. Y quizás lo que a nivel personal más me gusta es que han incluido todas estas características en prácticamente el mismo tamaño que el estuche anterior, que cabe en cualquier bolsillo en la mano. Una locura, la verdad, y sobre todo muy cómodo. Y ahora nos vamos a centrar en la cámara en sí. Sí, este pequeño y diminuto dispositivo que, pese a que es algo más grande que su predecesora, apenas lo vas a notar. Tendremos un peso de 30 gramos en la Go 2 frente a los 25 de la Go 1. 5 gramos de diferencia, apenas inapreciable. Ligera y extremadamente compacta, lo que te asegura una comodidad en viajes. Te evita cargar con una cámara más pesada y sobre todo evita, digamos, esa vergüenza que a veces sucede cuando sacas la cámara en público, y sí, a todos nos pasa, a mí también. Si además sois torpes, como es mi caso, y se os suelen caer las cosas, como en este vídeo, deciros que podemos cambiar el protector de la lente en caso de rotura o arañazo. Y además, sí, con simplemente desenroscarlo, muy fácil y muy sencillo, le vas a poder meter además filtros ND, como los que te dejo en la descripción del vídeo. También decir que en el interior de esta potente cámara contamos con nada menos que un sensor de 1 partido por 2,3 pulgadas, que no sé si entendéis muy bien lo que esto significa, pero simplemente os tengo que decir que es el mismo sensor que la GoPro Hero 8, la DJI Osmo Action o la One X2. Una auténtica burrada en una cámara tan pequeña y que nos ofrecerá unos muy buenos resultados como estos. Además, y como ya has visto, es resistente al agua hasta 4 metros de profundidad, lo que te permite pegarte unas buenas zambullidas en la piscina, en el mar, en un río, en un pantano, da igual, sin necesidad de una carcasa adicional. Eso sí,
ten cuidado y no la pierdas, que no flota. Y además, ¿te suena el estabilizador Flow State? Sí, ese mismo que lleva la One X2 o la One R, posiblemente uno de los mejores que hemos usado a día de hoy, pues también lo tienes en esta cosa tan pequeña. Espectacular. Unos resultados estabilizados 100%, muy buenos. En la Go 2 contamos con vídeo hasta 1440p, aproximadamente unos 3K, con una velocidad de hasta 30 frames por segundo, que aumenta bastante la resolución máxima que tenía la Go 1, que era de Full HD o 1080p, hasta un máximo de 25 frames por segundo. Nada mal, ¿no? Contaremos aquí también con cámara lenta o slow motion hasta 120 frames por segundo en resolución de 1080 Full HD. Añade también este nuevo modelo vídeo HDR, que en determinadas situaciones muy complejas con muchos cambios de luz va a ser muy interesante, como puedes ver en este vídeo. Además, todos los vídeos que se capturan cuentan con un bitrate de 80 megabits por segundo, lo que nos va a dar una mayor calidad y definición de imagen, especialmente cuando la editemos en la app y juguemos con los distintos formatos. Y no quería dejar pasar el comentar que existe un nuevo campo de visión, es decir, nos incluye un nuevo campo de visión denominado Action View, más amplio y que se asemeja aún más a las cámaras deportivas tradicionales, por así decirlo. Os dejo aquí unos pequeños vídeos para que comparéis los distintos campos de visión de esta cámara. Y siguiendo con las novedades, también tenemos que hablar de la app. Aquí contaremos con nuevos modos de disparo como Night Shot o Star Labs, modos de disparo habituales en cámaras de gama alta. También tendremos formato de fotografía .RAW, es decir, en crudo para su posterior edición con el archivo .dng. Contaremos con Live View desde la propia app, algo que la Go 1 no tenía y que es más habitual de cámaras de gama alta, es decir, podremos visualizar en nuestro smartphone lo que está capturando la cámara en tiempo real. Y por último, y muy potente, una de las últimas inclusiones que ha tenido la One X2 y la One R es que tendremos la edición de vídeo sin descarga a la memoria del smartphone, tal y como se hace en la X2, algo que no se podía hacer ni de cerca en la Go 1, la cual conectabas por cable el estuche al smartphone y rezabas para que no te diera fallos, así que una espectacular mejora. Y por último, y en mi opinión, como os comentaba, también tengo que destacar la renovación de los accesorios incluidos, especialmente el nuevo Pivot Stand. Un complemento súper polivalente que te permite pegarlo y despegarlo todas las veces que quieras con solo humedecer y limpiar la parte trasera, así como utilizarlo de selfie stick para grabar y que además cuenta con una correa muy cómoda y muy fácil para llevar todo el día en la muñeca. Y estoy convencido de que me dejo varios puntos fuertes de esta nueva cámara, pero creo que este sería un buen resumen de los mejores puntos positivos que tiene este modelo de Insta360. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a ver los puntos negativos? Al igual que he dicho antes, estos son los puntos flojos de esta cámara, según mi opinión. Nos encontramos con un aumento de la capacidad de memoria hasta los 32 GB, aunque sigue estando limitado. Si no tengo cerca el móvil o un PC, me quedo sin seguir grabando cuando se llene la memoria. También contamos con batería fija. Sí, tiene más capacidad, pero no podemos reemplazarla de ningún modo. Aquí, y muy ligado al punto anterior, también hay que hablar de la autonomía. Tenemos una autonomía máxima de 30 minutos, algo corto y que si nos dejamos el estuche en casa, pues que nos vamos a quedar con ganas de grabar más, ¿no? Al hilo del punto anterior, los vídeos siguen estando limitados en su duración, aunque eso sí, sube el máximo hasta los 30 minutos, que es la capacidad o la duración máxima de la batería. Si quieres grabar más, pues tienes que hacer varios archivos. Otro de los principales puntos negativos, y para mí bastante llamativo en este modelo, es el calor. Este modelo disipa el calor de su procesador por la parte trasera imantada, esta parte negra que tenemos detrás, y que si la llevas en el pecho con el imán, especialmente en verano, pues notas calor. Te puede llegar incluso a quemar. Terrible no, pero incómodo puede llegar a ser cuando hace más calor en la calle. No es compatible con accesorios de la Go 1 debido, claro, al cambio de tamaño. No es un gran problema, pero siempre nos molesta tener que renovar todo el set de accesorios. Al contrario que el resto de modelos de la marca, no nos va a permitir utilizarla como webcam. Un detalle que a mucha gente no le importa, pero al contrario hay gente que le viene muy bien. Y sobre todo, y el más importante quizás, es el precio. Un precio bastante elevado. Estamos hablando que ahora mismo para España, tanto en la tienda oficial como en Amazon, tiene un precio de 319 €. Algo que no está al alcance de todos los bolsillos, aunque te dejo un buen precio en los enlaces de la descripción del vídeo.
Y llegamos al punto más interesante para muchos. David, ¿tú qué opinas de este modelo? ¿Me lo compro? ¿Merece la pena? Y es que todo va a depender del tipo de usuario que seas y del presupuesto que tengas, está claro. Si eres un usuario novato 100%, que no sabe si una cámara deportiva es lo que realmente necesita y no estás convencido al 100%, puedes empezar por un modelo más sencillito como este que te dejo aquí arriba a la derecha. Si en tu caso eres un usuario medio o algo más avanzado o un generador de contenido para redes sociales, un vlogger o simplemente un buen amante de los vídeos que le gusta grabar toda su vida, esta cámara es clave. Un modelo muy compacto y ligero, te cabe en cualquier sitio, como en tu bolsillo, en el bolsillo de cualquier mochila, una pasada. Tiene calidad de imagen espectacular, así muy importante como el estabilizador. Y si eres un amante de los drones y quieres una cámara de calidad para FPV, ni te digo a qué esperas para comprártela. Pese a los puntos negativos que os he contado, creo que los puntos positivos ganan por goleada ampliamente. Y los vídeos, efectos y montajes que puedes hacer con esta cámara, así como desde la propia app, vencen de sobra a los puntos negativos que podemos encontrar. Un concepto de cámara rompedor, que se renueva y se vuelve más potente aún para dejarnos con la boca abierta. ¿Perfecta? No. Pero espectacular, sí, y bastante. Espero que os hayan gustado estos pros y contras de la Insta360 Go 2. Que me dejes un like, que me escribas tus dudas y cualquier comentario que quieras en la parte de abajo y por favor, no olvides suscribirte.